Hola a todos, bienvenidos a Estrategia de Inversión. Hoy vamos a hablar de dos temas, de la caída de la bolsa, del crash de la bolsa, o en especial del Nasdaq, que ha caído incluso más que el resto de bolsas. Pero vamos, han caído las bolsas de casi todo el mundo. Y por otro lado vamos a hablar también de Ihan, de las noticias que se publicaban el jueves, de esa pre-order de 50 drones 216 que ha hecho una compañía japonesa. Y nada, luego veremos más sobre ello y qué opino. Nada, empezamos con el crash general de la bolsa. La semana ha sido una de las semanas más duras para el Nasdaq. Creo que ha sido la peor semana desde que empezó la recuperación post-pandemia, desde junio de 2020, creo. Los últimos casi 2 años. El viernes en particular, el último día que estuvo abierta la bolsa, hubo bajadas brutales de muchísimas acciones, como vamos a ver ahora. Como podéis ver en la pantalla, Ihan en particular es de las acciones que mejor se ha comportado esta semana, de las que mejor se ha comportado en el último mes y de las que mejor se comportó el viernes. Pero hay acciones que han sido destrozadas. Podemos ver por aquí Etsy menos 6,5%, Xpeng menos 6%. Las acciones chinas que lo estaban haciendo muy bien desde finales de diciembre del año pasado, o sea, en el último mes o así, el viernes tuvieron malos resultados todas, casi todas. Didi menos 9%, incluso Alibaba, que lo había estado haciendo también, menos 6%, Pinduoduo, JD.com, menos 5, menos 6. Pero bueno, las que realmente han sido destrozadas esta semana y el viernes han sido más las americanas. Shopify es una de las acciones de las que hablo en uno de los vídeos que hice hace un mes o así, con las 5 acciones más sobrevaloradas de 2021. Y Shopify era una de ellas, Tesla era otra. Intentaré no deciros más por si veis el vídeo. Pero vamos, ambas han caído brutalmente esta semana y han caído brutalmente el viernes. Shopify un 14% en un día, Tesla un 5%. Pero bueno, esta semana no se ha salvado a nadie. Esta semana o incluso este año, las acciones estadounidenses globales casi, o de economías desarrolladas, como se dice, han caído bastante. Las acciones chinas y de economías emergentes lo han hecho por fin mejor, después de un 2021 en el que las economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, lo ha hecho mucho mejor en bolsa que las economías emergentes. Y nada, como decía, las FANG han caído también muy fuerte. En particular Amazon, que el viernes solo en un día cayó un 6%, uno de los peores días de Amazon. Todo esto sin ninguna noticia específica. Son simplemente que la bolsa americana y sobre todo las acciones, las empresas de mayor market cap, las acciones más grandes, las empresas más grandes, estaban bastante caras en general. Y Amazon es de las que peor lo está haciendo ya desde hace bastantes meses. No lleva mal solo un mes, lleva más tiempo. Y eso, cayó un 6%, una de sus peores caídas el viernes. Pero Facebook cayó un 4%, Google 2,5%, Microsoft casi un 2% y Apple no llegó ni al 1,5%, un 1%. Apple que lo ha hecho muy bien. Apple, que ya sabéis los que me seguís bastante que no es una de mis acciones favoritas para nada. En mi opinión es la más cara de las FANG. Y el mundo no está de acuerdo conmigo, al menos los que tienen dinero. Y siguen dándole muchísima confianza y es una de las empresas que mejor lo ha hecho en los últimos meses, sin duda. Es la que mejor está aguantando el tirón de entre las empresas americanas, cuando en mi opinión es posiblemente una de las más caras, de las que más tendría que estar bajando, y es la que en mi opinión a 4 o 5 años vista nos va a dar los peores retornos de entre todas las FANG. Pero bueno, como siempre es mi opinión. Y nada, Amazon. Voy a enseñaros el gráfico de Amazon que ha caído un montón el viernes. El viernes es esta vela, esta caída en rojo. Y como veis, con un volumen brutal. Un volumen el doble que los días anteriores. Un volumen que no tenía desde agosto. Creo que fue un día que reportó resultados y fueron bastante malos y con una guidance bastante mala. Como decía, Amazon lleva cayendo un poco más que muchas de las acciones americanas y empezó a caer a mitad de noviembre. Mala guidance ha dado en los últimos trimestres, para los trimestres que viene, para el año 2022. Ya no solo que va a crecer poco en revenue, sino que
va a tener pérdidas posiblemente, o al menos va a tener beneficios mucho más bajos, porque la parte de e-commerce va a bajar bastante sus márgenes, al menos temporalmente, subiendo salarios a los empleados, con problemas en la supply chain, que dicen, las cadenas de distribución. Y eso, y con unos múltiplos ya bastante exigentes de por sí, con un PER creo de unos 60, 70, bastante alto para una empresa que ya es relativamente madura y que tampoco tiene tanto crecimiento por delante, en mi opinión. No podemos esperar crecimientos mayores al 25% anual, posiblemente ningún año más. A lo mejor un año puntual en el que el año anterior lo haga muy mal y pueda subir más. Es una empresa que ya es ciertamente madura, con un revenue de unos 400 billion anual. Ya está en el top 5 posiblemente de empresas con mayores revenues. Posiblemente se ponga la primera en algún momento, la empresa con más revenue, pero tampoco tiene tanto crecimiento, en mi opinión, por delante. Y eso. Como os he dicho, a un día bastante mal, pero bueno, si pasamos a una semana, ver la performance de ciertas acciones en una semana, vemos que la semana ha sido brutal. Y Han, como hemos dicho, de las mejores acciones, o quizá la mejor acción, y está bien porque a mí por lo menos es la acción más grande de mi portfolio, con bastante diferencia. Entonces, que la acción que más tienes sea la que mejor se comporta, de todas las que controlas, de todas las que sigas, es bastante reconfortante después de muchos meses muy malos. XPeng menos 16%, Etsy menos 9%, Peloton menos 13%. Peloton, que habíamos visto que a un día había tenido un bastante bueno, más 11%, pero porque el día anterior cayó un montón. Peloton, que luego podemos ir con ella ya. Peloton ha tenido una semana bastante movida, ha salido mucho en titulares en CNBC, en la prensa americana de finanzas, y ha tenido 2 días, el viernes y el jueves, con un volumen brutal, como veis aquí, un volumen fuera de lo común, 4 veces el volumen diario medio de los últimos 2 meses. De hecho, estos 2 días son los 2 días de mayor volumen de la historia de Peloton, desde que salió a bolsa. Como veis aquí, estos 2 días, no hay ningún día con más volumen que estos 2 días. Estos 2 días son viernes y jueves. El jueves se filtró, o se anunció una noticia en CNBC que decía que una fuente interna de Peloton decía que habían parado la producción de los productos de Peloton, de las bicis estáticas y de las cintas de correr. Entonces la gente entró en pánico, o los algoritmos al menos entraron en pánico, y la acción llegó a caer un 25 o un 30%. Acabó en un menos 23, creo, menos 22% en el día, con un volumen brutal. Entonces el día siguiente se recuperó bastante porque el propio CEO tuvo que hacer un comunicado diciendo que los rumores eran falsos, que no habían parado toda la producción, que las producciones se están adaptando a la demanda y se adaptarán a la demanda, pero que no hay una parada total de los productos. Y no solo eso, sino que publicaron en la página de Investor Relations resultados preliminares para el cuarto trimestre de Peloton. Peloton, que reporta resultados el 8 de febrero, el martes 8 de febrero, dentro de 2 semanas, 2 semanas y media. Y nada, y el revenue estaba dentro de la guidance, estaba dentro del rango de guidance que habían dicho el trimestre anterior. O sea, ha habido mucho rumor en estas últimas semanas de si no estaban vendiendo nada. Pero el revenue está dentro de la guidance. Han subido suscriptores, unos 270.000, calculé. Lo que significa que en el último trimestre ha aumentado en más de un 10% su base de suscriptores. Lo cual es bastante grande, no es algo que suele hacer casi ninguna empresa, aumentar un 10% tu número de clientes, digamos, en tu base de usuarios que pagan, monetizados. Es bastante, o sea que aunque la demanda se haya bajado bastante para Peloton, más de lo que esperaba el management, la directiva, más de lo que esperaba posiblemente yo y muchos inversores que creemos en Peloton, pero no ha bajado tanto como el 99% de la gente, de la prensa, los que comentan en foros parecen suponer, en mi opinión. Y es una empresa que cada vez es más interesante dentro de las empresas estadounidenses por los ratios cada vez más baratos que ofrece. Ratio precio-ventas, aquí pone 2,81, pero
está mal, porque la market cap creo que ya está en torno a los 8 o 9 billones. Los números estos no están actualizados, no sé por qué. El precio de la acción sí que está actualizado, pero todos estos números aquí de market cap y los ratios precio-ventas, PER y tal no están actualizados. Pero el ratio precio-ventas ahora estará posiblemente en torno a los 2. 2,10, 2,20 como mucho. Porque ya estaba a 2,60 otros vídeos que he hecho yo hablando de Peloton y aún estaba un 30%, 20% más cara. Y nada, cada vez más interesante. Un ratio precio-ventas de 2. Cuando tenemos a casi todas las FANG en torno a los 8 o 9 ratio precio-ventas. Amazon quizá un poco más bajo porque tiene unos márgenes de beneficio bastante más bajos. Pero posiblemente un ratio precio-ventas de 5 o así, o 4 con algo. Y Peloton, en mi opinión, es una empresa mucho menos madura, es una empresa que es líder de su sector, que en 2021 ha aumentado su cuota de mercado y que su margen de beneficios en madurez de la empresa, según mis cálculos o mis estimaciones, es más alto que la mayoría de empresas FANG, o al menos que Amazon y posiblemente que Apple también. Facebook, Google y Microsoft posiblemente no, pero vamos, una oportunidad bastante interesante con todo lo que ha caído y es posible que ese gran volumen que vemos en tanto jueves como viernes, o el volumen del jueves con esa gran caída, posiblemente sea lo que se llama capitulación, que es cuando un gran número de inversores que llevaban sufriendo bastante se ha dado por vencido y ha dicho vendo, ya lleva cayendo demasiado, es una caída constante de muchas semanas o incluso de meses y ya vendo. Y es posiblemente el bottom, en mi opinión. Pero bueno, habrá que verlo. Y nada, volvemos a cómo ha ido en la semana, como hemos dicho. Peloton menos 13%, Etsy menos 9%, Xpeng menos 16%. Pero bueno, los índices que tan bien se han comportado, que tan bien han resistido en los últimos... No en el último año, en 2021, han subido cuando muchas de las acciones que tenemos los inversores particulares en nuestros portfolios han caído. Una gran proporción de las acciones disponibles en las bolsas han caído y bastante desde sus máximos. En cambio, los índices lo han hecho muy bien y han subido, ¿no? Y vemos aquí el SP500 en la última semana que ha caído un 6%, que es bastante para un índice tan grande, que tiene una market cap, digamos, conjunta tan grande. El Dow Jones Industrial Average, menos 5%. Y el Nasdaq, que es el que más ha estado cayendo, menos 7,61%. Como hemos dicho, una de las peores semanas del Nasdaq. Pero bueno, Alibaba menos 6%. Una mala semana al final, se ha truncado en los últimos 2 días, pero luego lo veremos que ha sido un buen mes. Alibaba, eso, vemos aquí el gráfico, ha tenido 2 malos días, con un volumen que tampoco ha sido especialmente grande comparado con los días en los que ha subido bastante. Tampoco ha sido un volumen pequeño, pero vamos, mi opinión no me preocuparía. Yo creo que ya hemos tocado bottom, creo que se tocó bottom aquí a principios de diciembre, el 3 de diciembre, y que vamos para arriba. Posiblemente toque aquí con esta línea de soporte y vaya para arriba. Pero mi opinión, creo que ya hemos tocado fondo, que se ha acabado esta tendencia de bajada sin fin. Como decíamos en el vídeo que hice el jueves, China ha pasado a ser una economía expansiva, o tiene una estrategia económica expansiva de bajada de tipos de interés, de inyección de dinero en la economía, y quieren decididamente aumentar el consumo interno, aumentar la demanda interna, que la gente compre cosas, que la gente compre bienes y servicios chinos, que los chinos compren bienes y servicios chinos, básicamente. Y que eso les dé resiliencia a su economía, que está muy basada en la exportación y que en exportación les va muy bien, con crecimiento del 20-30% anual. Brutal. Pero vamos, necesitan también consumo interno, porque al final, dentro del PIB, del Producto Interior Bruto, el consumo interno es la parte más grande de la tarta, digamos. La más importante. Y eso, vamos a ver otras acciones como lo han hecho Shopify, que lo había hecho muy mal el martes, un menos 14% o así. En la semana, un menos 20%, brutal. Shopify la tengo por aquí también.
Es brutal todo lo que ha caído. Desde que hice el vídeo de las acciones más sobrevaloradas, creo que no sé si lo hice incluso este día, el 3 ha caído brutalmente, casi un 50%. Supongo que alguien vio mi vídeo y dijo, uff, es verdad, está muy cara, hay que bajar. Y como vemos aquí, el último día que cayó tanto es uno de los días de mayor volumen. El día con mayor volumen desde abril... Sí, desde julio creo que es de 2020. Bajada brutal. Una empresa que en mi opinión está cara desde que la conozco. Yo la conocí mitad de 2019 creo. Y ya me pareció cara. Ya tenía unos múltiplos de ratio precio-ventas entre 30, 40 o 50. Y sigue teniendo un ratio precio-ventas de unos 40 o 35 o así. Sigue estando muy cara. Una empresa que es una buena empresa, yo no digo que no. Y va a seguir creciendo, pero es un poco más madura, en mi opinión, de lo que la gente estima, con unos crecimientos que cada vez son menores en porcentaje. Hemos pasado un boost de demanda por la pandemia que ha acelerado la digitalización y las ventas online. Y ya va a haber años un poco más flojos. Y ya prepandemia, el último año, creo que se creció en torno al 30 o 20 mucho por cien, que no es tanto. Ratios precio-venta de 30 o 40 son ratios precio-venta muy, muy altos que en la mayoría de los casos no nos van a dar buenos retornos. Estas inversiones a 5 o 10 años pueden dar retornos negativos, retornos flat o subidas muy, muy bajas, en mi opinión. Importa la empresa, pero importa el precio a que compras las acciones también. Y Shopify es una empresa muy buena a un precio muy caro, en mi opinión. Y dentro de las FANG, en esta semana, bueno, Tesla, si la consideramos FANG, menos 10%, una caída bastante grande. Facebook casi menos 9, Google menos 7, Apple menos 6, Amazon menos 12, Microsoft menos 4,5. Microsoft, la que menos cae, anunció esta semana que compraba Activision, la empresa de videojuegos. Así que sigue apostando por la parte del sector de los videojuegos. Ya tiene Xbox, ¿no? Y tiene alguna desarrolladora y ha comprado Activision por 60 billion o así. Una burrada, todo con cash, porque tiene mucho cash y genera mucho cash. Una empresa con muchos beneficios. Un margen de beneficios muy alto también. Y por eso parece que lo ha hecho mejor que el resto. Y Amazon de las que peor, porque parece que se acaba la pandemia y parece que las cosas online, digitales, se les espera crecimientos menores de aquí en adelante. Ya se empieza a ver en los últimos trimestres, un trimestre, 2 trimestres, depende de la empresa, cómo se está frenando la demanda de cosas online, digitales. Y como hemos dicho, Amazon ha tenido que subir salarios o ha querido subir salarios, y eso a la vez que baja la demanda contrae bastante los ratios de los márgenes de beneficios. Y nada, Bitcoin también. Bitcoin no lo hemos dicho a un día vista, pero aquí la vemos a una semana vista, menos 18%. Ha caído mucho, la tengo por aquí también. Aquí en cada vela, en cada barra es una semana. Y esta semana ha sido bastante mala, como vemos aquí. Una de las peores semanas. El año pasado tuvo aquí 2 semanas peores aún, que cayó bastante. Pero vamos, lleva cayendo desde principios de noviembre. Y desde que ha empezado el año sigue cayendo y está cayendo fuerte. Bitcoin, que está, al menos últimamente, muy correlacionada con la bolsa americana. En contra del oro. El oro que está básicamente parado desde hace meses. Y Bitcoin se mueve con la bolsa americana, que sube y baja. Vamos a ver el oro. No lo tenía preparado, pero para que veáis el contraste con Bitcoin, ¿no? Bitcoin, que como método de pago se ha demostrado que no es un método de pago posible. Es demasiado lento, consume demasiada energía y no puede soportar tantas transacciones a la vez. Vemos aquí el oro. El oro en 2021 básicamente no se ha movido. Una volatilidad menor del 10% para arriba y para abajo en todo el año. Nada correlacionado en estas últimas semanas con la caída de la bolsa americana o de Bitcoin. Sí que es un activo refugio, ¿no? De mantener el valor, cosa que Bitcoin se ha demostrado que tampoco lo es. Como hemos dicho, no es un método de pago efectivo
y parece ser que no es un protector del valor, como suele serlo el oro, que está normalmente descorrelacionado de la bolsa. ¿Y qué más? Más caídas. Bueno, el Nasdaq, como hemos dicho, ha tenido la peor semana desde la pandemia, básicamente, incluso antes. Vemos aquí esta vela, esta es la caída de la semana. Esta barra roja es más grande que cualquier barra roja que vemos en el horizonte. En valores absolutos, en número de dólares del índice perdidos, es el número más grande de la historia del Nasdaq, parece ser. Y nada, caídas en todas. AMD también, Tattoo Chef, Beyond Meat. Baidu, ¿no? Baidu positiva, CEP neutral. Y como hemos dicho, IHAN es la que mejor se comporta, con ese más 5% de todas las que sigo. Todos los activos que sigo ya, incluso oro, Bitcoin. IHAN es lo que mejor se ha comportado. Y a un mes vista también. IHAN es lo que mejor se ha comportado, con un más 18%. IHAN, que la tengo por aquí, se ha comportado muy bien. Lleva subiendo desde que tocó fondo el 29 de diciembre. Un mes de subidas. El viernes fatídico, como lo vemos aquí, no fue malo para IHAN y tuvo bastante volumen. Pero es que el día anterior tuvo mucho más volumen y subió mucho. Subió un 11% o así. Lo vemos al final del vídeo. Os comento la noticia que os había dicho de la pre-order, de la compra de drones por parte de una empresa japonesa. Pero vamos, seguimos con los retornos a un mes para que veamos la volatilidad que hay en los mercados, cómo la bolsa está cayendo. Generalmente casi todas sus acciones. Xpeng menos 17%, Etsy menos 32%, una acción de la que yo hablo mucho o hablaba mucho en el canal, de la que ya no tengo. He tenido suerte de poder venderla cuando estaba mucho más alta, y conforme bajaban las estimaciones de ventas y de beneficios y la acción se iba a los $300 por acción, yo iba ya cerrando y pudiendo comprar acciones que habían bajado muchísimo. No es que no crean Etsy sigue siendo buena inversión a largo plazo, y de hecho ahora que ha caído más de un 50% en un par de meses, es una inversión bastante decente, la verdad. Peloton menos 24%, parece que no lo ha hecho tan mal. Lo ha hecho incluso mejor que Fiverr y que Etsy. Fiverr menos 29%. Y luego el SP500, el Nasdaq, SP500 menos 8, Nasdaq menos 12. Caídas brutales en el último mes. Mientras la mayoría de acciones chinas en positivo, ¿no? Xpeng no, porque está muy correlacionada con las americanas por Tesla, básicamente. Tesla, Rivian. Pero la mayoría de acciones chinas en positivo en lo que es a un mes, en el último mes. Alibaba, Pinduoduo, JD.com. Tenemos aquí más 7 Pinduoduo, más 5 JD, más 4 Alibaba. Tencent también casi más 4, Xiaomi flat, parada. Shopify en el último mes, brutal la caída, menos 36%. Tesla menos 10, básicamente la misma caída que en la última semana. Tesla aún no ha caído mucho, aún podría caer bastante más, en mi opinión. Luego tenemos Facebook y Google menos 10%, Apple menos 8,5%, Amazon menos 14%, Microsoft menos 12%. Bastante parecidas todas, en torno al menos 10, menos 15%. Bitcoin menos 24%, como hemos dicho, no solo ha caído esta semana o en los últimos 2 días, ha caído también en lo que llevamos de mes, incluso en los 2-3 últimos meses. El oro bastante parado, flat, más 0,1%. El petróleo subiendo bastante, más 12%, aumentando los riesgos. Bueno, los riesgos, la inflación real. Y nada, ya pasamos con la noticia de IHAN. Como decíamos, IHAN recibe una pre-order de 50 unidades de su dron 216. Su dron por excelencia, su dron de pasajeros autónomo, que puede llevar hasta 2 personas sin piloto de forma autónoma, que es el dron que está en el proceso de certificación. Es el dron que nos da más buenas posibilidades de que nuestra inversión en las acciones de IHAN sea una buena inversión. Es este dron, ese dron que podéis ver ahí en las pantallitas. Nada, esta es la firma de este pre-order. No se dan muchos detalles, no se entiende pre-order si realmente
se va a ejecutar o no, o de qué depende que esa pre-order se convierta en un order, en un pedido real. No sabemos si esta empresa le paga algo a Ihan ya o se espera a que haya una certificación en Japón. No se sabe, no se dan muchos detalles. Pero vamos, la empresa japonesa, curiosísimo el dato y bastante prometedor, que es que la empresa no es ni china. O sea, sabemos que los drones 216 de Ihan están en un proceso de certificación comercial en China y que si todo va bien, según las estimaciones que se dan, se podría dar esta certificación este mismo trimestre, antes de que acabe marzo. Y si no, si se retrasase, porque al final esto es burocracia de gobiernos y de instituciones, no me extrañaría que fuese este año. Sería bastante raro que no fuese este año si ya se espera que sea este trimestre. Pero bueno, el caso es que eso es China, certificación en China, pero aquí está pre-order de 50 unidades es en Japón. 50 unidades que podría parecer poco, pero un dron de Ihan vale unos 200, 300 mil dólares cada uno. Que aún así es muchísimo menos que un helicóptero, que puede valer $1 millón o más, $1 millón. 200 o 300 mil dólares por unidad quiere decir que 50 unidades, si se vendiesen de verdad a esta empresa japonesa, posiblemente sería por valor de unos 10, 15 millones de dólares. 10, 15 millones de dólares es posiblemente el revenue que tenga Ihan en todo el año 2021. En 2021 casi un año en que ha tenido menos revenue que el año anterior, pero en los primeros 9 meses del año, lo vemos aquí está, 9 meses acabados el 30 de septiembre de 2021, lleva un revenue desde enero hasta septiembre de 7 millones y medio de dólares. Entonces esperan unos 10, 12 millones de dólares en 2021. Imagínate que te hacen una pre-order de más del volumen de ventas que has hecho en un año. O sea, es como si a Tesla de repente le dijera el gobierno estadounidense o Walmart o una superempresa que le compra 1 millón de coches. 1 millón de coches, ¿no? Por comparar un poco respecto a los revenues actuales o el número de unidades actuales que venden. Y nada, ¿qué más se dice? No se da mucha información. Se habla de esta empresa japonesa AirX y que empresa japonesa y que opera una plataforma de reservas de rutas de helicópteros. O sea, gestiona helicópteros, viajes de helicópteros, ¿no? Movilidad aérea con helicópteros. Helicópteros básicamente porque no existen aún los drones de pasajeros, digamos, o los drones que puedan llevar muchas cosas grandes. Y vamos, que no es una empresa de aviones, no es una empresa que mueva gente de un aeropuerto a otro o lleve cargo o carga de un aeropuerto a otro. Y nada, muy prometedor que sea de Japón y no de China. O sea, si en China ya se están estableciendo estas primeras rutas aéreas del plan de Ihan de las 100 rutas aéreas en China que planeaban hacer en 2021, que no han podido hacer 100, pero ahora han podido establecer unas 20 o así, hacer test en muchas, vuelos regulares, incluso aún sin tener la comercialización o la certificación comercial. Y nada, y esto es en Japón. Por lo tanto, bastante positividad de que Ihan no solo en China, sino en sudeste asiático, en Indonesia, en Japón, en Corea del Sur, pueda tener también bastante negocio a corto plazo, digamos. Mucho antes que sus competidores europeos, estadounidenses, que todos dicen que hasta dentro de 3 o 4 años no esperan tener ningún tipo de certificación y que no puedan tener básicamente ningún vuelo aparte de unas pocas pruebas, unos pocos tests. Así que Ihan lo ha hecho muy bien en el último mes, más 18%. Tengo por aquí Ihan. A ver que cargue. Pero vamos, se ve muy bien lo bien que lo ha hecho en las últimas 4 semanas, como sube. Ihan que ha bajado muchísimo desde su pico de unos $130 por acción en febrero de 2021. Si ahora empieza a subir, puede subir muchísimo. Tenemos el posible catalizador o el rumor no confirmado de que los drones de Ihan podrían aparecer en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos
que empiezan, creo que es el 3 de febrero, ya quedan solo 10 días para ello, 10-11 días. Y nada, se está cociendo una buena con Ihan, así que hay que estar atentos al canal, estar atentos a las noticias de Ihan, al volumen de transacciones de Ihan y ver qué nos depara el futuro para esta gran acción con tanto potencial. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.